¿Alguna vez te has sentido con el temor de que tu pareja te abandone? Si esto es así, entonces hoy sabrás la razón de por qué esto te ocurre, de dónde proviene y cómo evitar que este sentimiento siga afectándote a ti y también a tus relaciones. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miosotis García y te doy la bienvenida a mi canal, un espacio donde podrás autoconocerte y conectar con tu esencia interior. Antes de comenzar, me gustaría que por favor me regalaras un like y que si aún no eres parte de mis suscriptores, por favor te suscribas para que continúes recibiendo contenido de mi canal. Y entonces te preguntarás de dónde proviene este miedo y sentimiento de que tu pareja te abandone. Fíjate que estas situaciones que muchas veces se te presentan en tu vida, en tus relaciones, en tu día a día, vienen muchas veces a raíz de la niñez que tuviste. ¿Cómo fue la crianza que te dieron tus padres? ¿Cómo fueron esos momentos mientras ibas creciendo? En la etapa desde tus 0 hasta 7 años. Todas estas situaciones de una u otra forma influyeron en ese momento en ti, lo que hace que hoy seas un adulto lleno de miedos o inseguridades, lo cual te lleva a tener ciertos temores como el abandono, que es de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Entonces, si en algún momento de tu infancia viviste lo que fue la separación de tus padres, que hayas vivido con una madre que carecía de afecto hacia ti, que hayas tenido unos padres alcohólicos y que por esa situación ellos no te hayan dedicado el tiempo que merecías cuando eras niña, que hayas tenido un padre que trabajaba a tiempo completo, por lo cual no tenía tiempo para dedicártelo a ti, que hayas convivido con una madre que siempre se mantuvo en la casa y estaba presente físicamente, pero emocionalmente no lo estaba, o que también haya sido abandonada por parte de uno de tus padres en aquel momento. Entonces, cada uno de estos episodios que pudiste haber pasado en esos momentos te convierte en el adulto en que eres hoy. Quizás eres un adulto inseguro y esta misma inseguridad se la cargas a tu pareja, que por esta misma razón puede que tengas esos pensamientos constantes de que te van a abandonar, porque ya en algún momento de tu vida, en la etapa más importante, ya lo hicieron. Y quiero que sepas que tus padres hicieron lo que mejor pudieron con lo que tenían en ese momento, porque muchas veces queremos cargar la culpa a ellos y decir, hoy en día soy esta persona porque mis padres me criaron de esta forma, o hoy en día tengo esta enfermedad porque mis padres no cuidaron de mí en ese momento, y siempre echando la culpa a nuestros padres. Y ya hoy también eres una persona adulta, y siendo adulto sería bueno que tomaras responsabilidad ya de tus actos, porque ya hoy sabes quién eres, hoy sabes la crianza que te dieron, entonces ya de ti depende si continuar siendo esa persona que eres o esa versión que a ti no te gusta, o cambiar eso, pero echándole la culpa a los padres o a los cuidadores, a las personas que no criaron en ese momento, ya sea tu abuela, un hermano, alguna tía. Eso no va a cambiar quién eres hoy. La única persona capaz de hacerlo eres tú misma. Y con eso también me gustaría compartirte que en mi infancia mi mamá siempre trabajaba a tiempo completo y yo casi no la veía, lo cual me hacía pensar de que yo no era querida por mi mamá, su trabajo era más importante y que yo no era una prioridad para ella, lo que entonces me hizo ser ese adulto que en sus relaciones tenía ese miedo constante de abandono. Entonces, cuando me integro al programa, del cual siempre les he hablado, que es un programa de autoconocimiento con mi mentora, quien es hoy en día Ángel Hernández, pude reconocer que esta situación y este sentimiento de abandono que sentí en mí estaba arraigado en un momento de mi infancia. Y cuando pude hacer esto consciente, claro está, con la ayuda profesional de alguien más, entonces pude sanar lo que es este sentimiento y poder tener relaciones más sanas, con más seguridad en mí misma
al igual que en mis relaciones. Entonces, ¿cómo puedes evitar que esto continúe afectándote a ti y a tus relaciones? Lo primero es reconocer que esta herida de abandono se quedó arraigada en ti en tu infancia. Lo segundo es que hagas consciente que esta herida de abandono ya vive en ti y que de la única forma que podrás sanar esta situación es con una ayuda profesional, ya sea ayuda de un mentor, un terapeuta o de cualquier otra persona que tenga experiencia en este tema. Y antes de finalizar, me gustaría compartirte acerca de mi libro Miedo a la Soledad, el cual trata acerca de cómo es importante la etapa de la infancia para poder relacionarnos en nuestra adultez, ya que como veníamos hablando, todas las situaciones que hayamos vivido en nuestra niñez, entonces todo eso vuelve a nuestra adultez, por lo cual es sumamente importante poder identificar esas situaciones y en mi libro vas a poder hacerlo. Entonces, si es de interés para ti saber más acerca de mi libro y su contenido, te voy a dejar aquí en la cajita de descripción cómo puedes obtenerlo. Por el momento solo lo tenemos en forma digital en nuestra plataforma de Amazon a un precio sumamente accesible. Entonces, sin más, yo me despido. Este fue el video de hoy. Por favor, si te gustó, regálame un like. Comparte a esas personas que consideres que le interesaría saber acerca de este tema. Y si no te has suscrito, por favor, suscríbete para que cada día sigamos siendo más, teniendo el conocimiento acerca de estos temas. Entonces te veo hasta mi próximo video. Chao.